Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos aquí, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Gracias por el día de hoy, Señor, por tu amor, por tu bondad, tu misericordia. Tiempos malos y buenos van y vienen, la economía va y viene, los problemas van y vienen, pero lo único constante en nuestra vida es tu protección, tu bendición, tu Espíritu Santo, tu amor, Señor, que nunca nos deja ni nos abandona. Gracias por fijarte en nosotros, Señor, por sacarnos de la inmundicia y llevarnos a ese reino celestial que nos tienes preparados. Te agradecemos, Señor, por todas las personas que ven los videos, los que vienen, los que vendrán, Señor, porque sabemos que este grupo no es de nosotros, sino que te pertenece a ti, Señor, y tú harás conforme a tu palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues vamos a comenzar con la lectura porque ya es un poco tarde. Anduvimos ahí un poco afanados con cosas que hacer, como siempre. Ay, miren, me trajeron café, gracias, señora. Vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el libro de los Salmos. Hoy no te pregunté si quieres tú leer Salmos o Romanos. Salmos. Va a leer mi esposita el libro de Salmos. Son solo dos salmos el día de hoy. Y escrito está. Salmo 117. Bueno, pero antes quería, ya sé que ayer comentamos los salmos que leímos el día de ayer, pero me encontré con algunos datos interesantes, son datos de aquellos que sí gustan anotar, guardar, no son para presumir, no son para dar bibliazos, no son para decir yo sé más que tú, sino para alabar al Señor y este conocimiento que les vamos a transmitir y pues obviamente son solo para gloria del Señor. Estaba viendo que los estudiosos, este, Listo, perdón. Detalles técnicos. los estudiosos, ayer leímos el Salmo 113, sí, ¿verdad? Sí, Fue ayer. del 113 al 116. Y lo que estaba viendo alrededor de estos salmos es que del Salmo 113 al 118 son 6 preciosas alabanzas comúnmente conocidas como el Jalel egipcio. Ajá. Jalel significa alabanza en hebreo. Y estos salmos eran cantados en Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. El 113, que se acuerdan que hablaba de que Dios levanta al pobre, y el 114 habla de las maravillas del Éxodo. Bueno, pues estos se cantaban antes de la cena de Pascua. Ajá. ¿Por qué? Pues porque obviamente habla del Éxodo, De la salida de de la Egipto. salida de Egipto. Y la Pascua, pues es la conmemoración justamente y la redención. Y bueno, trae inmersas, pues toda la Biblia casi queda, toda la redención del Señor queda ahí plasmada. Entonces, y los salmos 115 y 118, que habla de los ídolos. ¿Por qué? Porque acuérdense que venían de Egipto. Ajá. Entonces ahí es donde dice, acuérdense que Dios derrotó a los ídolos a través de las plagas. Entonces, por eso se dice, no hay Dios más que tú. Ajá. Y este salmo, el 115 que habla de los ídolos, se cantaba después de la cena, obviamente como victoria de Dios. Y el Salmo 18 también. En ese salmo pongamos mucha atención cuando lleguemos a su lectura, porque es un salmo que es probablemente, dicen los estudiosos, que fue el salmo que Cristo y los discípulos cantaron después de la cena. ¿Se acuerdan que en la lectura de los evangelios dice que terminaron la cena, cantaron himnos y se dirigieron hacia salieron, dice. O sea, ¿de dónde salieron? Pues del aposento alto. Entonces, cuando dicen que cantaron estos himnos, seguramente alguno de los que cantó Jesús esa noche con sus discípulos fue el Salmo 118. Este Salmo 118 es altamente mesiánico. Es
sí, o sea, es prácticamente toda eh, parte de todo lo que le llamamos la pasión de Jesús, ¿no? Todo el sacrificio del Señor. Eh, es el más citado en el Nuevo Testamento, este Salmo 118, y viene citado en Mateo 21:9, en Hechos 4:11, en Hebreos 13:6. Yo creo que fácilmente encontré como unas, por lo menos así rápidamente, unas 10 citas del Nuevo Testamento. Ujú. Ustedes búsquenlas también. Ajá. Es el del Salmo 118 lo increíble y lo que a mí se me hace, ay Señor, cómo tienes todo, pero bien planeadito. Porque este salmo no es de David. Eh, Parece ser y creen, y bueno, se le atribuye a Moisés, ajá, porque habla en ciertas partes de lo que Moisés enfrentó a la salida Del territorio de del Egipto. territorio de Egipto. Entonces, eh, se le atribuye probablemente a Moisés, pero desde ese tiempo ya se hablaba obviamente desde mucho antes, porque el Señor pues lo planeó desde que salieron Desde que le del, prometió a Abraham ujú, la tierra. exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles del Salmo 115 que les decía que es parte de este jalel que se cantaba después de la cena. Un comentario, híjoles, duro, se me hizo duro, pero bien cierto. ¿Se acuerdan que el 115 habla de Dios y los ídolos? Y dice que son ídolos porque están hechos, sí, de plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Y generalmente se hacen figuras de hombres, figuras de animales, pero es bien cierto, o sea, finalmente son figuras de hombres y animales, pero desde la imagen de criaturas caídas. Ajá. O sea, se hace la imagen de un animalito, pero es creación caída, hecha esa imagen de creación caída, sin conexión espiritual. Ajá. Sin conexión espiritual, y por eso es que esa imagen es inútil para ti, porque no te va a llevar a que te ordenes espiritualmente con Dios, porque están hechas este, a imagen de una figura, de una creación, pero de la creación ya caída, de lo que el hombre conoce después de la caída. Eso dije, wow, qué fuerte para aquellos que adoran Siguen adorando todavía ídolos. ídolos. Bueno, ahora sí, ya hasta ahí llegó mi comentario, ya no los duermo. Bueno, Y ahora sí vamos al vamos a salmo del día de comenzar hoy. con el Salmo 117 y escrito está. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Aquí solamente es un salmo bien chiquitito. Cuando andamos ahí en nuestras oraciones, cuando decimos, cuando amanezca, cuando anochezca, este salmo es un buen salmo para grabárnoslos de memoria, pues sí, razonarlo, guardarlo en nuestro corazón. Dice que todas las naciones, pueblos, todos alábenle. ¿Por qué? Porque su fidelidad es para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a cumplir absolutamente todo lo que Él ha dicho que ha realizado por nosotros. Este salmo, cuando lo lean también, eh, vayan a Juan 6:37 al 40 y léanlo también junto con este salmo para que complete esa parte de por qué la fidelidad de Dios es para siempre. Es es la profundidad que tiene este salmo en esa lectura. Entonces, si quieren grabarse un salmo para alabanza del Señor y no andar pensando en alabanzas que no tienen nada que ver La con palabra. la palabra del Señor, este es un muy buen salmo para Memorizar. alabar al Señor. Okay. Bueno,
Y ahora sí, vamos al Salmo 118. Escrito está. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor, poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Aten víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, con eso terminamos la lectura del libro de Salmos del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos. Y me pareció muy interesante. Era un dato que yo ignoraba al mitad, que desde el 113 hasta el 118 que leímos el día de hoy, se le llama el Jalel egipcio. Pero tiene mucho que ver. Y al final de este salmo, en los últimos versículos, nos estamos dando cuenta que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Un salmo totalmente mesiánico y acerca de las condiciones que le pasaron. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la carta a los Romanos. Hoy nos toca el capítulo 10. Pero antes, antier y ayer no pudimos hacer comentarios. Vamos a hacer un pequeño comentario. Esperamos que sea entendible, que no nos enrede mucho. Y empezamos, ¿no? ¿Se acuerdan que el día jueves terminamos de leer el capítulo 7 de la carta a los Romanos? Y en ese Pablo nos confronta con el pecado y nos dice: no podemos escapar del pecado, miserable de mí, que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y en ese capítulo Pablo no nos da como la solución para poder ser libres del pecado. De hecho dice que es la carne, pero que no le debemos echar la culpa a la carne, porque a final de cuentas somos nosotros. Muy rápidamente al comentario al capítulo 7. Les decíamos que en el capítulo 8, en los primeros versículos, viene la solución a esto. Y Pablo lo dice muy claramente: los que andan en el Espíritu. Ese es el remedio para liberarte de la esclavitud del pecado, que es estar en el Espíritu, pues haber recibido la gracia de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo, aceptándolo como Salvador y permitir que el Espíritu Santo modifique nuestras conductas. No es que vayamos a ser unos santos puros, impolutos, ¿cómo se llama? Que ya no pequemos, sino más bien es que el Espíritu Santo es eso que nos va a estar diciendo: hey, ten cuidado por dónde vas, porque ese es un camino que no le agrada al Señor.
El Espíritu Santo es el que te da fuerza en las tribulaciones y en las pruebas y el que te va diciendo cómo debes de andar caminando. Eso es, ese es empezar a libertarnos del pecado, pero por medio de la acción del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice en los primeros versículos del, ¿cómo se llama? Del capítulo 8. Bueno, lo dejo ahí porque vamos a empezar también del mismo capítulo 8, algo que nos causa o que hemos escuchado y que nos causa un poco de confusión. Espero no confundirlos más, que el Señor me guíe y tratar de explicar a qué se refiere esto. Dice Pablo que hay como un plan divino de salvación. No lo dice así, pero lo podemos entender de esa manera. Porque Pablo empieza diciendo a los que conoció. ¿Quién conoció? Dios. ¿A quiénes conoció? A los que iban a ser salvos. Y ahorita lo vamos a ir explicando. Dice la palabra a los que conoció. Los que fueron conocidos desde la eternidad. La eternidad es algo que no comprendemos. No sabemos dónde inicia, no sabemos dónde termina, no sabemos en qué momento está. Eso es algo que desde ahí nos causa confusión, pero dice la palabra que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y conoció a los que iban a responder a su llamado de salvación de manera eficaz. Después viene el gran problema. Dice que los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza, ok, conoció a algunos o conoció a todos desde antes de la fundación del mundo. Ajá, David dice, me conociste desde el vientre de mi madre, pero los salmos dicen, desde antes de la fundación del mundo nos conociste. Y cuando dice los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de de su hijo, ahí empieza el problema. ¿Por qué dice los predestinó? ¿A quiénes predestinó? ¿A unos cuantos? ¿A todos? ¿A 5? ¿A mí nada más? ¿A quién predestinó? Ahorita lo explicamos, porque después Pablo dice que los llamó. Aquellos que conoció y predestinó, los llamó también. Ajá. Y no solo los llamó para que escucharan el evangelio. Ajá. O sea, porque cuánta gente conocemos que ha escuchado el evangelio. La gran diferencia es que cuando Dios nos llama, respondemos con a su llamado de manera eficaz, que quiere decir, creemos las promesas que tiene para nosotros, aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador personal. Ajá. Después dice que después de que los conoció, los predestinó y los llamó, ahora los justificó. Ya habíamos hablado en capítulos anteriores acerca de lo que es la justificación, de declararnos justos delante de Dios. Por nuestros pecados no podíamos ser justos delante de Él, pero el sacrificio de Cristo nos hizo aceptos a su vista, nos hizo justos a su vista, sin pecado alguno. Ajá. Después de que los conoció, los predestinó, los llamó y los justificó, dice que los glorificó. Ok. El hecho de que nos haya glorificado no quiere decir que sea en esta vida, en este cuerpo mortal, en este momento. Esa glorificación la vamos a recibir cuando ya estemos en su presencia. Dice la palabra que también nosotros vamos a ser como Jesucristo estando allá, que ahorita somos un poco menores que los ángeles, pero estando allá vamos a juzgar ángeles. La glorificación es estar ya presente en el cielo donde vive nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces vemos que los conoció, que los predestinó, que los llamó, que los justificó y que los glorificó. De aquí se han agarrado muchos, inclusive cristianos y sectas, que dice que entonces Dios es selectivo porque ya escogió a los que serían salvos. Ajá. Podría interpretarse eso. Es que Dios ya escogió, ya sabe quiénes son. O sea, entonces, ¿para qué nos esforzamos si Dios ya los escogió? Eso quiere decir que Dios es selectivo, que Dios es cruel, que Dios nada más acepta puras personas buenas, puras, rectas como yo. No. Esto tiene que ver primero que nada con la soberanía de Dios. Porque muchos hemos oído hablar de la soberanía de Dios, pero no la entendemos, ni siquiera sabemos qué es, cómo es el actuar de Dios como soberano. Tenemos que entender que la soberanía de Dios significa que Él está en control absolutamente de todo, absolutamente de todo. Ajá, no hay nada que no esté en su control. Por ahí muchos dicen que por qué Dios permite el mal, que por qué Dios permite el sufrimiento. Dios está en control de todo, absolutamente de todo lo que pasa. Dios está en control de todo. Obviamente, al ser el creador de todo lo que vemos, de todo lo que existe, de todo lo que percibimos, puede hacer lo que a Él le plazca. Esa es la soberanía de Dios. Tenemos que entender que Él puede hacer lo que Él le plazca. Pero ojo,
Esto no quiere decir que Dios, ¿cómo se llama? Sea malo. Dios jamás va a hacer algo que sea malo, injusto o torcido. Ajá. Si bien Dios puede hacer lo que Él quiera, lo que le plazca, tenemos que comprender que por ser Dios, Él no puede hacer nada malo, nada injusto, ni nada torcido. Todo lo que va a hacer Dios es para bien, absolutamente todo para bien de su creación. Ajá. En su, en su soberanía, Dios decidió escoger a personas para que sean salvas. Ajá. Pero también su palabra nos enseña que tiene que ver la responsabilidad humana. Y esa responsabilidad humana es aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar esa gracia que está derramando sobre nosotros. Para esto nos tenemos que remitir a lo que dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que no hemos leído, en el versículo 37. No me lo sé de memoria más o menos, pero quiero que entiendan algo. Dice ahí que en ese versículo Jesucristo está hablando y dice que todo lo que el Padre le da vendrá hacia él. Son palabras de Jesucristo. ¿No lo tienes por ahí en la mano, Almita? Sí, El claro. capítulo de 6 del Evangelio de Juan, versículo 37. Uh-huh. Para que no ande yo inventando, porque van a decir, no es cierto, no dice eso, ¿no? Sí, siempre ando inventando, ¿no? El Evangelio. El capítulo 6, versículo 37. Ahora sí que la primera parte, fíjense nada más lo que les digo, ¿no? ¿Qué dice el primer versículo? La primera parte del versículo. Ah, sí, perdón. Micrófono. Déjenme presto mi micrófono. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Son palabras de Jesucristo y se está refiriendo a la responsabilidad de Dios, por así decirlo, ¿no? Es la faceta divina, esa parte del versículo. Todo lo que Dios me da, dice Jesucristo, vendrá a mí. Y ahora sí, Almita, ¿qué dice la parte que falta? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está la responsabilidad humana. Dios en su soberanía, para que lo entendamos así, ideó un plan para que toda la creación caída, pueda obtener ese beneficio de salvación. Ajá. Y dice, los voy a mandar a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí y yo no le echaré fuera. ¿Qué significa eso de vendrá a mí? Ok, todos nosotros hemos recibido el Evangelio de la Gracia. Todos nosotros. Todo el mundo lo ha recibido o lo va a recibir, porque esa es una de las grandes profecías que se tienen que cumplir para que nuestro Señor Jesucristo venga. Ya les había dicho que lo investigaran, ya se las estoy diciendo, que dice que todo el Evangelio va a ser predicado a toda persona en el mundo. Pero es responsabilidad de nosotros decidir si aceptamos ese regalo, esa gracia inmerecida que tenemos. Ajá. Ok. Tenemos que entender que toda la raza humana, absolutamente toda la raza humana, no hay absolutamente ningún ser humano en el pasado, en el presente, ni lo habrá en el futuro, que no sea pecador. Ajá. Tan solo por hecho de que vivimos en una creación caída, ya vimos lo del pecado de Adán que se transmitió a todos nosotros como una herencia. Entonces, todos nosotros, toda la raza humana, absolutamente toda la raza humana y toda la creación es pecadora. Por lo que somos pecadores, estamos condenados a la perdición precisamente por el pecado y rebelión que hemos mostrado con nuestro Señor. Ajá. Pero el Señor ha dicho, los que se salvan son por mi soberana gracia que he derramado, por mi soberana gracia selectiva que he derramado en los que acepten ese regalo que les estoy dando. Ajá. Y esto tiene que ver con que nadie puede decir, ojo, porque aquí vienen los puntos finos. Nadie puede decir, si yo no he sido elegido, no hay nada que pueda hacer. Ajá. Les voy un pequeño testimonio personal es de que yo me sentía tan indigno de Dios, y pensaba y creía y estaba convencido de que yo ya no podía ni siquiera entablar una comunicación con Dios por todo lo que arrastraba. Yo decía, es que por más que haga, mandas, irme de rodillas,
prender veladoras. Bueno, casi prendo fuego a la basílica por tantas veladoras que llevé, por tantas cosas que quería yo hacer para poder ser redimido de lo que yo cargaba. Entonces yo decía, es que es tanto lo que he hecho que Dios no me va a aceptar. Ajá. Sin embargo, cuando me presentaron el Evangelio, supe que ahí yo no podía hacer, no podía decir, yo no soy elegido, por lo tanto ya no hay salvación para mí. ¿Por qué? Porque vemos ahí que, podemos saber de qué manera hemos sido elegidos para salvación. Claro que podemos saber. ¿Cómo se sabe eso? Arrepintiéndonos y aceptando al Señor Jesucristo como Salvador de manera personal. Cada uno de nosotros tiene que aceptar a Jesucristo de manera personal, porque solamente de esa manera podemos saber que Dios nos ha elegido. Ajá. Esa es la fórmula, eso es saber. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Juan capítulo 6, versículo 37, que dice, todo lo que el Padre me da viene a mí y yo no lo voy a echar fuera. ¿Cómo llego a Jesucristo? Arrepintiéndome verdaderamente y recibiéndolo como Señor y Salvador de manera personal. Esto ya lo leímos en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 4 al 7 y en el capítulo 4, versículo 7, porque no fuimos hechos para inmundicia, sino que fuimos hechos para santificación. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo el regalo de gracia, el regalo del Evangelio es para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Nadie puede decir, yo no recibí el Evangelio, a mí no me eligió Dios, a mí no me... ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si bien enseña la predestinación, no hay nada en la palabra de Dios que enseñe que Dios va a condenar a algunos. ¿Por qué? Porque su gracia es para todos. ¿Qué dice la primera carta de Pedro? Dice así, que muchos tienen por tardanza la promesa de Jesucristo de regresar, pero no consideran que se está tardando porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que algunos, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Es como si Dios tuviera un puesto en la calle, en el mercado, en el tianguis donde ustedes frecuenten, y se acercaran a ese puesto y hubiera un boleto que dijera, esta es la salvación, tómala. ¿Cuánto cuesta? Nada, me costó a mí, me costó la vida de mi hijo, pero aquí está, te la estoy dando, es tuya. Generalmente nosotros cuando vemos una oferta de esa naturaleza, empezamos a adorar, bueno, ¿por qué me están regalando esto? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿O por qué me están escogiendo a mí? Y el Señor así tiene la gracia para todos. Pero ahí viene la responsabilidad de parte de nosotros, el decir sí o el decir no. De hecho, Dios en ese momento dice, pues yo te la estoy poniendo, aquí está, no me digas que yo no te elegí a ti, aquí está. Tú decides si aceptarla o no. Sí, Dios en su omnisciencia sabe quién va a decir sí y sabe quién va a decir no, pero la gracia está disponible para todos. Ahora tenemos que ver cuántos de nosotros, por nuestro propio pie, nos postramos de rodillas y aceptamos a Jesucristo como Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado de propio pie y con nuestra propia boca a confesar que Jesucristo es el Señor? No conozco absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo el llamado. Ajá. Y hace el llamado a todo el mundo. Y eso tiene que ver con parte de responsabilidad de nosotros, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como coherederos de Cristo. ¿Por qué? Porque para nosotros sería bien fácil, no, si Dios ya los eligió, pues ¿para qué predicamos el Evangelio, no? Pues ya el Señor sabe quién va a llegar y quién no. No, eso es una flojera, es ir algo en contra de lo que el Señor Jesucristo nos ordenó. Que dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a todas las naciones. Ajá. El Señor Jesús no lo está diciendo así, bueno, si quieren vayan y prediquen, no, el Señor está diciendo vayan y prediquen como una obligación. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es repartir ese evangelio de la gracia, ese evangelio de salvación, absolutamente a todo el mundo, ajá. Pero la gente
va a tener su parte en la responsabilidad de aceptar o rechazar ese evangelio de acuerdo a su libre voluntad, a su libre elección. Ajá. No porque la oferta de Dios sea para unos cuantos, sino porque la oferta de Dios está puesta, como dicen, en charola de plata. Pero nadie se acerca a Jesucristo por propio pie, y aun cuando se acercan, aunque sea por curiosos, ellos deciden si aceptar o no. Nuestra obligación, predicar el evangelio. Dios sabe quiénes sí y quiénes no, por supuesto, pero por amor a nosotros retarda su promesa para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si somos elegidos o no? Arrepintiéndonos de todo lo que fuimos en el pasado de corazón y aceptando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente de esa manera podemos saber si hemos sido elegidos o no. Pero si Jesucristo dice todo lo que el Padre me da, si tú te acercas arrepentido y te acercas aceptándolo a Él, quiere decir que Dios te está poniendo ahí. Y Jesucristo dice, yo no lo echaré fuera. Ajá. Entonces sí, Dios sabe quiénes sí y quiénes no. La gracia está a disposición de todos, pero solamente algunos la van a aceptar. A eso se refiere la predestinación. Y ya en el capítulo 9, ya así rápidamente, en el capítulo 9, viene ahí algo que podría llamarnos la atención acerca de que Dios, cuando este Pablo empieza a hablar ¿cómo se llama? De la huida de Egipto de los judíos, cuando dice que yo endureceré el corazón de Faraón. Ajá. Entonces ahí también muchos agarran y dicen, bueno, pero ¿por qué entonces sí Dios tiene que ver quiénes se pierden y quiénes no? Porque ahí está diciendo la palabra que Dios va a endurecer su corazón para que no acepte esto. Ojo, Dios se lo dijo 3 veces. ¿Cuántas plagas fueron, Almita? ¿Eh? ¿Cuántas plagas fueron? 9, ¿no? 10, ¿no? 10. Fueron 10 plagas, o sea, fueron 10 oportunidades. Bueno, Dios le dio 7 oportunidades a Faraón de que aceptara lo que se le estaba ordenando por medio de Dios. Aun y cuando vio que, como acaba de decir mi esposita, de los ídolos, aun y cuando vio que los 10 dioses principales de Egipto fueron vencidos por el Dios vivo y verdadero, si bien en 3 ocasiones el Señor le dijo, voy a endurecer su corazón, porque era parte del plan divino, Faraón tuvo 7 oportunidades para decir, sí, le voy a hacer caso al Señor. Fue él el que no le quiso hacer caso. De la misma manera, a nosotros, como hombres, ¿cuántas veces se nos ha presentado el Evangelio? Por lo menos yo hasta la tercera vez que me predicaron el Evangelio acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Ajá. Pero ¿a cuánta gente le hemos predicado el Evangelio y cuántas han dicho que no? Y siguen diciendo que no. Y siguen rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, de esa manera, si bien a veces, conforme al propósito divino, Dios endurece el corazón de alguna persona, no se lo tiene endurecido para siempre. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vemos que Dios no condena a nadie a la perdición, sino que son nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestra libre elección la que nos condena a caer perdidos para siempre. Ajá. Entonces, y no solamente el ejemplo de Faraón, hay varias personas a las que el Señor les endureció el corazón para que se cumpliera su propósito en ese momento, pero también les dio la oportunidad de ser salvos por gracia, de creer en Él, de aceptar su palabra y los demás adelante aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ajá, ya mañana completaremos el comentario al capítulo 9, nada más que ahí también esto de endurecer el corazón tiene que ver con la predestinación. No es que Dios diga, no, porque tú me caíste mal, te vas al infierno. No, es porque no aceptaron ese regalo de gracia y salvación que Dios tiene para todos, no para unos de nosotros, para todos absolutamente. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 10 de la carta a los Romanos, y escrito está: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo?
esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él crea no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Con esto terminamos la lectura también del día de hoy de la carta a los romanos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario. No sé si quieras agregar algo, No, Almita. ya. No quiere agregar nada. Le iba a No, decir, ya, no es que no quiera, es que ya nos pasamos mucho y no quiero que se abrumen con tanta cosa. sí, bueno. Ujú. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por el entendimiento que nos das a todos nosotros, tus oyentes. Te agradecemos por el grupo que estás formando, Señor, de lectores verdaderos de tu palabra, que anhelan conocerte, que anhelan crecer en tu conocimiento, que anhelan amarte cada día más, Señor, porque son personas que han decidido entregar que han decidido entregar su vida y su obediencia a ti, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que por medio de la lectura de la palabra nosotros comprendamos cada día más los designios y tus decretos que tienes para cada uno de nosotros. Que nos enseñes a hacer tu voluntad y que cumplamos con el propósito para el cual fuimos llamados. Te agradecemos por ese precioso regalo que nos diste sin merecer lo que es tu gracia, Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que para todos nosotros nuestro pan no escasee, Señor, que nuestra agua no falte, que bendigas nuestra canasta, que bendigas nuestra casa, que bendigas el fruto del trabajo de nuestras manos, Señor, que bendigas nuestra ir y venir a cualquier lado que vayamos, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Bendícenos, Señor, aún más, con más fuerza de la que siempre nos has tenido cuidados en el hueco de tu mano, y permítenos, Señor, seguir adelante en este ministerio y permite que tu grupo crezca, Señor, porque es tu grupo, y que sigamos, Señor, obedientes a tu palabra. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, más temprano. Cuídense mucho. Hasta luego.